La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Entrado agosto, hay reacomodos en distintos asuntos que atañen a México y que ocurrieron este fin de semana, económica, diplomática y comercialmente. También tenemos novedades sobre el acuerdo para el Estrecho de Hormuz, cambios de fiscal general en Estados Unidos y la demanda contra una gobernadora de la Fed. Canadá lucha a contrarreloj frente al nuevo arancel del 50% que Trump les quiere imponer. Colombia ya tiene nuevo presidente y una lista de planes en materia económica. Y vamos a iniciar la semana en modo reflexión. Les voy a platicar de un estudio que analizó la relación de los jóvenes que operan por su cuenta en bolsa y la relación con la preocupación por el dinero y el fracaso. Lunes 10 de agosto, no olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La inflación en México ya se encuentra en un nivel que no se ha visto en más de 6 años. Al cierre del mes de julio se ubicó en 3.12% anual. Se trata del nivel más bajo desde mayo de 2020, cuando el mundo estaba encerrado por la pandemia y cuando aún no se veía ese disparo que se dio a nivel mundial cuando ocurrió la reapertura económica. 6 años después, a esos niveles llega la inflación en México. El dato además estuvo en línea con lo que esperaban los analistas en un momento en que Banco de México, un día antes, decidió mantener la tasa de interés de referencia en 6.50%. La inflación subyacente descendió a 3.95% anual en julio, con lo que entra dentro del rango del Banco Central, que es de 3%, más o menos un punto porcentual, pero aún se encuentra lejos del objetivo. ¿Qué podemos tomar de este dato de inflación al cierre de este mes de julio? No es un momento de cantar victoria, ya que el balance de riesgos está sesgado al alza, pero aún hay factores externos como la guerra en Medio Oriente que pueden llevar a un repunte de los precios de los energéticos. Más allá de la inflación, la novedad con México se dio a nivel diplomático este fin de semana porque restableció las relaciones con Perú, las cuales llevaban rotas desde hace 9 meses, cuando en noviembre del año pasado el entonces presidente José Gerí acusó al gobierno mexicano de injerencia al ofrecer asilo a la ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo y quien es Betsy Chávez. Tras el cierre de la Embajada de México, Brasil fue el país que se encargó de custodiar la sede y del resguardo, además de Betsy Chávez, quien fue condenada a más de 11 años en prisión por haber participado en el presunto intento golpe de Estado que quiso dar Pedro Castillo por allá de 2022. Y su destitución tras estos eventos es algo que ha sido criticada por México desde entonces. El expresidente López Obrador había atribuido la destitución de Pedro Castillo a los legisladores de derecha y entonces fue que le ofreció asilo a este expresidente, pero fue arrestado en el trayecto hacia la embajada mexicana donde se iba a resguardar. Toda una historia. El restablecimiento de las relaciones entre México y Perú se da luego de que el gobierno peruano fue el que otorgó el salvoconducto para que Betsy Chávez se trasladara a territorio mexicano finalmente. Sheinbaum dijo que la acción fue resultado de un diálogo de varias semanas que habían tenido estos dos países y un elemento de buena voluntad también por parte de la presidenta Fujimori. Respecto a los aguacates de Michoacán, Estados Unidos avisó que va a reactivar parcialmente las operaciones de sus inspectores en campo, después de unos días tensos por situaciones de seguridad la semana pasada que obligaron a frenar los envíos del producto de México hacia Estados Unidos. El cambio de actitud viene después de que el gobierno de Sheinbaum inmediatamente desplegara más fuerzas de seguridad en diferentes puntos del estado para salvaguardar el proceso de la cadena productiva y con el fin de reanudar lo más pronto posible estas exportaciones. Volvió parcialmente el orden, pero no la paz. Lo que debes saber del fin de semana. A nivel internacional, Irán afirma que está muy cerca de alcanzar un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta de tránsito marítimo en el Estrecho de Hormuz. El sábado se dio a conocer que las negociaciones están a punto de acordar una ruta temporal para los buques que entran y salen del Golfo Pérsico, pero se advirtió de que ningún acuerdo supondría una reapertura inmediata del estrecho, lo que indica que cualquier respiro en esto del comercio energético podría ser muy limitado. No está claro cómo Estados Unidos responderá a este acuerdo definitivo y que, según insiste Irán, no forma parte del acuerdo en general sobre el Estrecho de Hormuz. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva meses diciendo que la navegación por este estrecho debe reactivarse lo más pronto posible y sin obstáculos, y ha amenazado con nuevos ataques contra Irán si el estrecho no se reabre. Tanto Estados Unidos como Irán han dado señales en los últimos días de que un acuerdo podría estar cerca, pero no está claro si el líder supremo iraní, quien hoy es Mojtaba Khamenei, ha dado su aprobación a esta propuesta, que es una condición además indispensable
para que pueda seguir adelante este acuerdo, pero los funcionarios iraníes declaran que comunicarse con él requiere tiempo. Nueva semana y el mercado más acostumbrado a la incertidumbre. En otros asuntos, mencionarles nada más que Estados Unidos ya tiene un nuevo fiscal general. Su nombre es Todd Blanche, quien antes era el abogado y defensor personal del presidente Donald Trump. Ahora Todd Blanche es quien va a estar a cargo de la agencia federal más importante de Estados Unidos, la encargada de hacer cumplir la ley en este país. Un poco sobre Todd Blanche. Ha supervisado los intentos de procesar a algunos de los supuestos enemigos del presidente Trump, ha desviado recursos también hacia la iniciativa de Trump contra la inmigración y ha puesto en marcha una campaña contra las universidades en relación con las políticas de admisión, la diversidad, la equidad y la inclusión. Todd Blanche llega después de la salida de Pam Bondi y es el tercer cambio más relevante en lo que va del segundo mandato de Trump. También ha habido cambios en el Departamento de Seguridad Nacional, se acordarán, tras la salida de Kristi Noem, y en el Departamento de Trabajo tras la salida de Lori Chávez. 3 mujeres las que se fueron. Por cierto, Trump acaba de reactivar este fin de semana su intento por destituir a la gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, Lisa Cook, por esas acusaciones no probadas presuntamente por fraude hipotecario. Esto lo sabemos según una carta a la que tuvo acceso Bloomberg. Y la medida podría reabrir una batalla judicial sobre la independencia del Banco Central de Estados Unidos y ahora bajo el mando de Kevin Warsh. En otras noticias. Canadá está luchando por llegar a un acuerdo antes de que la última amenaza de aranceles del 50% de Trump entre en vigor y agrave la disputa entre estos dos países de Norteamérica. Los negociadores canadienses están tratando de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos antes del 19 de agosto, que es la fecha en la que entrarían en vigor esos aranceles a casi $20,000 millones en productos como la cerveza, la madera, la leche y hasta los pobres palos de hockey. Esto como un mecanismo de presión para que Canadá le quite a Estados Unidos esos contraaranceles sobre los autos fabricados en Estados Unidos, a los controles comerciales sobre los productos lácteos y a la decisión de la mayoría de las provincias de Canadá de retirar el alcohol que proviene de Estados Unidos de sus anaqueles en las tiendas. Bloomberg reporta que tras meses con pocos avances, una serie de reuniones de alto nivel que se han estado dando están generando cierto optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar al menos un acuerdo provisional. Eso constituiría una especie de acuerdo paralelo, digamos, antes de que se inicien conversaciones más sustanciales y más profundas en torno a la revisión anual del TEMEC. Sin embargo, desde Canadá han comunicado a sus contrapartes estadounidenses que si Trump cumple su amenaza de aplicar aranceles del 50% en los próximos 10 días, que ya para que se dé el 19 de agosto, eso dañaría gravemente las relaciones, que de por sí ya están bastante sensibles. El primer ministro Mark Carney enfrentaría además una fuerte presión interna para tomar represalias, lo que podría desencadenar a la vez una nueva escalada en las tensiones. Recordemos que estos aranceles del 50% con los que Estados Unidos se está ensañando con Canadá tienen un tenor mucho más grave porque se aplicarían por primera vez bajo la sección 338 de la ley arancelaria de la época de la Gran Depresión y no habría exención para los productos que se mueven bajo las reglas del TEMEC. De ahí la gravedad. Y a la par, el gobierno canadiense también intenta aprovechar estas conversaciones para reducir los otros aranceles que ya le impuso Estados Unidos, pero bajo la sección 232, mismo caso que México, que Trump le impuso al acero, al aluminio, a los autos y en el caso de Canadá, a la madera. América Latina. Colombia inicia la semana con nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, un abogado penalista que incursionó en la política este año. Es el nuevo presidente de la República de Colombia. La toma de posesión ocurrió el viernes y estuvo marcada por la polémica y el constante choque con el expresidente Gustavo Petro, quien se rehusó a que de la Espriella cambiara el lugar de la toma de posesión, que comúnmente ocurría en Bogotá. Pero de la Espriella eligió Cali para manifestar su respaldo a las fuerzas militares que históricamente han padecido el conflicto armado y la violencia de cara a la ejecución de su prometida política de mano dura contra el crimen organizado. Petro no estuvo presente en la ceremonia. De la Espriella anunció una nueva etapa para la economía colombiana, la cual definió como una regeneración económica y que tendría
como ejes el fortalecimiento de la iniciativa privada, la inversión, la confianza y la generación de empleo digno. Esas fueron sus palabras. A la par, anunció una reforma tributaria que va a congelar también el gasto público, y esto en un momento en que al mercado y a las calificadoras lo que más les preocupa de la economía colombiana es el ajustado margen de maniobra frente al déficit fiscal de este país. También Abelardo de la Espriella se comprometió a recuperar Ecopetrol, así lo dijo, y a hacer fracking responsable y sostenible, lo cual me recuerda a una declaración que dio la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada al respecto, pero en el caso de México ya lo estaremos abordando. Mientras tanto, les recomiendo ampliamente seguir la versión de La Estrategia del Día Colombia con mi colega María C. Suárez, quien me ayuda a poner el foco en todo lo que ocurre en esta nación. Ella les trae en su episodio de este lunes toda la película de la toma de protesta. El último sorbo. ¿Cómo ven este dato curioso? Resulta que las personas que operan en bolsa por su cuenta, es decir, estos que conocemos como inversionistas retail, reportan más sentimientos de fracaso, especialmente los jóvenes. Esto es lo que concluye un estudio realizado a 2,000 hombres, publicado por el Instituto de Estudios sobre la Familia en Estados Unidos. Una cuarta parte de los hombres de entre 18 y 29 años afirmaron que operan en bolsa a diario, y casi 2/3 de ellos, el 64%, manifestaron sentirse como unos fracasados. Los resultados fueron sorprendentemente similares a los observados entre los hombres que apuestan, por ejemplo. Del 23% de los jóvenes que afirmaron apostar a diario, incluso en deportes y eventos, el 66% declaró sentir una angustia similar, según la encuesta, en la que se plantearon a los jóvenes diversas preguntas sobre sus comportamientos personales y sus perspectivas de vida. La encuesta reveló que el uso diario de las ligas deportivas de fantasía, pero también la pornografía, se correlacionaban de forma similar con esos sentimientos de fracaso. Y esto les llevó a plantear una hipótesis de que el trading, el juego, los deportes de fantasía y también el consumo de pornografía constante pueden resultar en mecanismos de defensa frente al desánimo, el estrés y la soledad como factores que los agravan. Los hombres jóvenes que realizaban estas actividades con una frecuencia inferior a la diaria tenían aproximadamente la mitad de probabilidades de manifestar sentimientos de desmoralización. Este sentimiento fue especialmente intenso entre los hombres sin título universitario o que no tenían empleo ni cursaban estudios. El estudio además puso de manifiesto una desilusión con el llamado sueño americano, a pesar de que los jóvenes de cierta manera pues sí albergan esperanzas de cara al futuro. Estas dificultades están generando una creciente preocupación entre los académicos y los expertos al advertir que los hombres se están quedando atrás en materia de educación y empleo y están poniendo en riesgo su salud financiera al apostar en plataformas de apuestas deportivas o de eventos y por ende se enfrentan a una crisis de salud mental. Al mismo tiempo, la línea divisoria entre lo que era el juego y la inversión se ha difuminado. Esto último sí lo hemos platicado ampliamente ahora que el mundo bursátil y los casinos tradicionales conviven con estas plataformas del mercado de predicciones. Según datos de Bloomberg, el volumen de operaciones bursátiles de los inversionistas retail se ha duplicado en los últimos 15 años. Ahora plataformas como Robinhood e Interactive Brokers están tratando de sacar partido del interés especialmente de la generación Z, ofreciéndoles además del trading las apuestas en eventos. Algunos otros estudios sugieren que los jóvenes han adoptado comportamientos financieros arriesgados para intentar generar rendimientos en un mundo en el que, por ejemplo, tener una vivienda como propiedad o también otros indicadores de éxito pues quedan fuera de su alcance. Por ejemplo, un estudio de Northwestern Mutual que encontró que el 80% de los inversionistas que pertenecen a la generación Z afirmaron que habían invertido o se habían planteado invertir en acciones, opciones, criptomonedas o mercados de predicción porque se sentían en desventaja financiera y consideran que estas inversiones son mejores herramientas para alcanzar sus objetivos financieros. Es un descubrimiento que definitivamente desenvuelve toda una serie de problemáticas sociales que en un podcast no acabaríamos, pero es un interesante punto de partida para reflexionar. El dinero rápido. Y aquí me permitiría agregar yo hasta las redes sociales. ¿Ustedes qué piensan? Les dejo la pregunta en los comentarios.
Ya es lunes, lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. Recuerden que estamos en Spotify, Apple, Amazon, que también pueden ver la transmisión diaria en video por 2 canales, YouTube y también por lo que nosotros llamamos aquí ya de juego, ex Twitter, @laestrategiamx. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me pueden encontrar personalmente en la cuenta de Jimena Business. Que tengan un feliz inicio de semana. Nos escuchamos mañana. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.